Voy a dividir la plática en 4 partes. La primera parte es cómo llegó México, cómo llegamos nosotros al momento en que vivimos. ¿Cómo es que llegamos a un momento en donde hay tanta polarización, tanto odio? ¿Cómo fue que México cayó a donde estamos hoy? Después les voy a platicar dónde estamos hoy. Después les voy a platicar lo que estamos viviendo de campaña política. Y por último, les voy a dar una recomendación de qué tenemos que hacer después del 1 de octubre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues miren, primero les voy a platicar 10 cosas que todos van a identificar sin que se les explique. Un resumen del sexenio. Un resumen del sexenio. 10 puntos del sexenio. Primer punto del sexenio que se recordará de este sexenio se llama el pacto. El Pacto por México, y todos ubicamos, el 2 de diciembre de 2012 se firma un pacto que dura 21 meses y pone al presidente como un salvador de México, porque acabó la violencia política, la violencia verbal, y sentó a todos los partidos a hacer reformas políticas. Hasta ahí todo iba bien. Pero en septiembre de 2014 el país empieza a agarrar curvas y nadie, tengo que explicarle lo que significa la palabra Ayotzinapa, y empieza el país a empezar con problemas. Seguramente ustedes hace 6 años a estas alturas ni sabían que existía Ayotzinapa, y hoy todos entienden que es Ayotzinapa. Tercero, la Casa Blanca. Y todos saben lo que es la Casa Blanca y la regañada que nos pusieron. Y nos pusieron en televisión una regañada por la Casa Blanca, por un conflicto de intereses. Casa Blanca. 4. El Chapo Guzmán. Lo capturan, se escapa, lo capturan, se escapa, lo capturan, yo no sé cuántas veces, no sé dónde esté ahorita, si ya se escapó, pero el caso es que el Chapo es personaje, generó series de Netflix, villanos, héroes, del Castillo, o sea, todo, ¿no? O sea, generó artículos en Rolling Stone, o sea, el Chapo es un personaje del sexenio. 5. Bueno, los exgobernadores presos, escapados, señalados, perseguidos. Nunca había habido tanta evidencia de la corrupción con la que se manejan los dineros en México. Nunca tanta evidencia. Los gobernadores, y les quito a los gobernadores y hay otro punto, el punto 6, que es otros actos de corrupción, Socavón, Odebrecht, Estafa Maestra y muchos otros. Y llevo 6 puntos que van a marcar el sexenio. 7, el gasolinazo. Hace un año podrán decirnos lo que quieran de que no fue un gasolinazo, se quitó el subsidio, se estaba subsidiando la gasolina, era más barata que en otros países, etcétera, todo lo que quieran técnicamente, pero el ciudadano sintió que la gasolina subió, y eso para el ciudadano fue un gasolinazo, y teníamos gente en la calle reclamando. 8, una polarización política. Durante todo el sexenio, los odios entre los que defendían y los que atacaban a López Obrador, defendían y atacaban a Peña Nieto, defendían y atacaban a las televisoras. Era una polarización permanente durante todo el sexenio. 9, los sismos. Los sismos marcan al sexenio, además de por la tragedia que fue, porque evidenciaron corrupciones y levantaron millennials. Los sismos marcan. Y por último, un gerundio, no un momento, un gerundio que no ha dejado de pasar, que es la inseguridad durante todo el sexenio. Una evolución de manera que hoy es imposible pensar en México sin pensar en los niveles de inseguridad que hay. Bueno, ¿esto qué generó? Todo esto junto, ¿qué generó en el ciudadano? Esto generó, vean nada más la evaluación de las autoridades. El presidente desplome en su aprobación, gobernadores desplome, presidentes municipales desplome. El ciudadano empezó a decir, no me gusta ninguna autoridad, no importa de qué partido sea, no me gustan las autoridades. Las instituciones, ¿qué confianza tengo en las instituciones? Incluye empresas.
incluye bancos, incluye ejército, incluye universidades, incluye diputados, partidos políticos, policía, al suelo, en el peor momento la confianza en instituciones. Políticos, miren nada más, este es el porcentaje que ama, voy a ponerlo amor, pero es me cae bien cada candidato presidencial. Es el porcentaje que le cae bien el candidato presidencial. No lo pelen mucho, voy a poner los que odian a cada candidato presidencial. Aquí están los que lo odian. Voy a dividir los que lo odian entre los que lo aman. Y entonces miren, por cada mexicano que le gusta a López Obrador, hay casi uno que le dice, estás loco. Por cierto, dije loco porque prometí no decir malas palabras. Ante la Biblia prometí, ¿no? O sea, entonces voy a tratar de aguantarme toda la conferencia las malas palabras. Pero bueno, por cada mexicano que le gusta a Anaya, hay 2 que lo odian. Por cada mexicano que le gusta a mí, hay 3 que lo odian. Bueno, esto es mala noticia. No importa quién gane. El que gane va a tener al menos a la mitad de los mexicanos en contra de él. Esa no es una buena noticia. O sea, no tenemos este mexicano que llegue y sea aceptado y sea querido. No, el que llegue va a tener un odio de casi la mitad de la población. Esta no es una buena noticia. Esto que acabo de describirles, es lo que en el mundo se conoce como el antisistema. Eso es justo. Los que piensen en Grecia, Tsipras, en España Podemos, Guatemala Jimmy Morales, Estados Unidos Trump. El que llega con un discurso de el sistema no sirve, todo es odio. Esto que acabo de escribirles, odio hacia los políticos, instituciones, gobiernos, es el antisistema. Entonces, si todavía ustedes creen que esta elección es de izquierda a derecha, olvídense, no es de izquierda a derecha. Esta elección es de sistema contra antisistema. Esta elección es sistema. Entonces, piensen quién representa el sistema y quién representa el antisistema. El antisistema lo representa López Obrador. Y entonces la postura en términos de campaña de López Obrador es muy sencilla. Estoy en contra de lo que hay. El sistema, todavía se están peleando el PRI y el PAN para ver quién cacha al sistema y quién lo defiende. Pero tienen todas las de perder, porque defender al sistema cuando la gente lo odia está muy difícil. Bueno, hoy faltan 10 días para la elección. Dentro de 10 días, a esta hora, prácticamente ahora sí ya sabemos qué pasó. Yo voy a estar haciendo encuesta de salida a esta hora. 10 días. No les voy a preguntar por quién van a votar. Voten por quien quieran. Pero miren, los 4 candidatos, ¿cómo iniciaron? López Obrador, ¿cómo lo ve la gente? Lo ve la gente como una persona que es honesta y es cercana a la gente. ¿A qué otro candidato se le ocurre decir frijol con gorgojo? ¿A qué otro candidato mi Obama lo tiene? O sea, las frases que utiliza López Obrador hace que sea cercano a la gente. No usa frases como coadyuvar, nacionalismo. O sea, usa frases que te acercan al lenguaje de la gente. Una campaña es conversación. Quien conversa como conversa la gente, se acerca a la gente. Bueno, López Obrador es visto como cercano y honesto, pero tiene una debilidad, que es todas las candidaturas. Él puede ser honesto, pero todas las demás candidaturas, quién sabe. Esa es su debilidad. En el caso de Mitt, se le ve honesto y eficiente. Donde ha estado, ha funcionado. Pero tiene una debilidad muy clarita. PRI. Esa es su debilidad. Anaya. Su fortaleza es que se le ve un joven que es joven, crítico, aventado, valiente, echado para adelante. Ojo, no aparece honestidad, porque la campaña contra Anaya fue bodegas, Barrero, y entonces quitarle la etiqueta de honestidad. Entonces hay dudas sobre su honestidad. Su atributo es que es valiente, joven, echado para adelante. Y tiene una debilidad, se le ve conflictivo. Para llegar a donde está, tuvo que, iba a decir otra mala palabra, tuvo que pasar por encima de muchos. Bueno, el Bronco,
Su fortaleza es directo al hablar. Él dice mochar manos, no amputar miembros, mochar manos, o sea, que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Bien. Y le entendemos al Bronco, pero tiene una debilidad, que ya gobernó Nuevo León. Y como ya gobernó Nuevo León, pues ya se le compara los resultados que dio y pues no dio buenos resultados. Entonces, si hubiera sabido sin gobernar nada, lo hubieran visto como un chavo fresco, un señor fresco, que puede funcionar. Pero como ya 3 años gobernando Nuevo León, ya tiene esa debilidad. No les voy a preguntar por quién van a votar. Voten por quien quieran y se les ocurre ese día. Pero les voy a preguntar quién creen que va a ganar. Levanten la mano. ¿Quién cree que va a ganar Anaya? Hay varios. Sí hay un bueno. Ahora vamos a aceptarlo. ¿Quién cree que va a ganar Mitt? Está bien. Hay poquitos, pero hay todavía, ¿no? O sea, ¿quién cree que va a ganar el PG? Bien, un poquito más que Anaya, está bien. ¿Y quién creen que va a ganar el Bronco? No sean gachos. No sean gachos, no lo dejen solo. Bueno, esos eran los 4, ¿no? Ya están los 4. Y ahorita les voy a decir los que alzaron la mano por mí y los que alzaron la Anaya, cómo pueden hacerse ricos. Pero bueno, estas son las preferencias. Miren, arriba es lo que los encuestadores decimos preferencia bruta. ¿Qué significa preferencia bruta? Que es lo que nos contestan. A ver, el 37% de los ciudadanos, es decir, de 90 millones del padrón electoral, el 37% dijo López Obrador, el 20% Anaya, el 17% y el 13%, y el 22% no nos contestó. Antes de que me pregunten, no son indecisos. Seguramente la gran mayoría de ellos va a ser abstencionista. No son indecisos, no de que los voy a convencer, no. Esos no van a votar. Y abajo viene la preferencia efectiva, que solo es quitar el 22% y reconvertir a 100. Y entonces, en preferencia efectiva va 47. Bueno, ahí esto va a quedar así. No. Los que tienen alguna preferencia son el 73% de los mexicanos. Y no va a votar el 73%. Va a haber como 6 millones de personas que dijeron preferencia y no van a ir a votar. Y eso puede ser que cambien los números. Pero esa es la preferencia efectiva. La evolución de las campañas ha sido así. Si ustedes se fijan en diciembre, parecía que todo iba a ser una campaña entre 3, competida. Si ustedes se preguntan, ¿era posible ganarle a López Obrador? Tal vez sí. En diciembre está muy cerrada. Entonces podían hacer algo. Pero en diciembre lo que empezó es, se empezaron a pelear el PAN contra el PRI. Y a López Obrador lo dejaron ir. Y entonces él, como Maquiavelo, decía, cuando veas que tu enemigo se destruye, no lo interrumpas, ahí déjalo, ahí solito. Ahí él empezaba a ver cómo se peleaban los otros dos y él fue creciendo, y luego el PRI le saca a Anaya lo de las bodegas, y Mitt lo amenaza con cárcel a Peña Nieto, y se empiezan a pelear el PRI y el PAN, y López Obrador no lo tocan, y cuando le toman distancia ya no le hacen ni cosquillas, y siguió creciendo. Esto se va a actualizar el próximo domingo. Pero no le hagan caso a mi encuesta. Este es un agregado de encuestas, un agregado de 42 encuestas, cómo han ido evolucionando, y más o menos dice lo mismo. López Obrador creciendo y los otros dos peleándose. Entonces ya ahorita el grado llega que la incertidumbre real para este domingo, el domingo dentro de 10 días, es quién será el segundo lugar. Ya hay poca duda, pero bueno, no se ha corrido. Miren, estas son las probabilidades. La probabilidad de que gane López Obrador es de 94%. Quiere decir que existe un 6% de probabilidades de que pierda. ¿Puede perder? Sí, pero es muchísima más la probabilidad de que gane. La probabilidad de que gane mide es de 1%, que más o menos es el porcentaje que alzaron la mano. Y la probabilidad de que gane Anaya es del 5%. Bueno, ¿qué pasa si gana Anaya? ¿Se equivocaron las encuestas? No. Le dieron muy baja probabilidad a una ocurrencia. De hecho, Trump tenía solamente 8% de probabilidad de ganar y ganó. O sea, en probabilidades de triunfo así están. Ahí les van, ahora sí. Así están las apuestas anoche. Si
Si ustedes metían 88 centavos, ganan $1. Si le meten 88 centavos a López Obrador, pero Meade, 11 centavos, y en 10 días multiplica por 9 su dinero, por Anaya, por Meade. Los que alzaron la mano por Meade, si de veras creen que va a ganar Meade, ahí se va a ver, métanle dinero, van a ver cómo no se van a atrever, porque ustedes quieren que gane, pero no es el asunto de que creen. Si no, hoy en la noche entren a la página predicting.org y por cada 11 centavos de dólar, en 10 días van a tener $1. Hay bancos que no dan esa utilidad. Y por Anaya, 50 a 1, con 2 centavos les da $1. Así estaban las apuestas anoche, es decir, los apostadores sí están considerando que es mucho más probable que gane López Obrador también, en probabilidades, aunque están también aceptando apuestas por los demás. Esto es un pronóstico y les voy a decir por qué no es un pronóstico. El día de la elección, en 2006, la pregunta es ¿cuándo decidió su voto? En el 2006, el 12% decidió su voto en la última semana. En 2012, el 14% decidió su voto en la última semana. Entonces la expectativa que tienen todavía, tanto Anaya como a mí, es que esa decisión final del votante, ese votante que en la última semana platica con su familia, con sus amigos, que está sentado, que está formado en la fila, que está dentro de la urna, recapacite según ellos y oriente su voto a favor de ellos. Y entonces si el 14% de puntos de López Obrador se le quitan y se le pasan a otro, puede ser otra historia. Esa es la expectativa que tienen, que estos finales, pensamiento final, les favorezca a ellos. Por eso es que no se puede dar por cerrada una elección hasta que la elección se convierta en voto. Vean este dato nada más. Le pregunto a los ciudadanos, y seguramente ustedes estarán de acuerdo, ¿qué quieren que haya sobre la economía y sobre la inseguridad? Y en todos los casos dicen, quiero que haya un cambio radical, que la elección sea un cambio radical, la seguridad no está funcionando y quiero un cambio radical. Y entonces le pregunto, a ver, ¿y qué significa Anaya? ¿Es un cambio total, un cambio parcial o no hay cambio? Y vean, el 23% dice Anaya es un cambio total. Cuando le pregunto sobre Meade, 14% dice que es un cambio total. Le pregunto sobre el observador, 34%. Y el Bronco, el 7%. Lo voy a graficar. Esto es. Y vean cómo esta gráfica se parece a las preferencias. De hecho, las voy a poner juntas. Arriba está el porcentaje de cada candidato que cree que es un cambio radical. Y el de abajo es las preferencias electorales. Vean cómo están de similares, primero, segundo, tercero, órdenes de distancia. Esta era una clara elección de cambio total, que es antirrégimen, antisistema. Y López Obrador fue el que vendió que él era el cambio total. Él era el cambio total. Y entonces la preferencia de él es prácticamente los que lo ven como cambio. Esta era una elección de cambio de régimen. No era una elección de continuidad, era una elección de cambiar lo que hay. Y López Obrador entendió mejor la elección. Hay otra contienda, además de la presidencial, que es, hay tres realmente contiendas, que la primera es la presidencial, el peje no es el peje. Hay una que es el Congreso, y se lleva diputados, se lleva mayoría o no se lleva mayoría. Y la tercera, los locales, gobernador, etc. Bueno, la segunda contienda, los congresos, ¿cómo está la segunda congresa? Así está el porcentaje. Miren, arriba estaba la preferencia de presidente y abajo la de diputados. Vean lo que vale Andrés Manuel. La suma de votos de los tres partidos en la parte de abajo, de los tres partidos, Morena, PT y PES, es 27%. Y el PG trae 37%. Es decir, hay 10%, que son 9 millones de personas que votan por él, aunque no voten por sus partidos. Esa es la fuerza de una persona, de un líder. Él está liderando la opinión. Y entonces está acumulando 9 millones de personas votando por él, aunque no voten por persona, por partidos. Bueno, con ese voto de partidos, esto es el mínimo y máximo número de diputados que podrían tener. Para que no sepa, hay 500 diputados, son 500 diputados.
El que logra 251 diputados tiene mayoría y puede cambiar leyes, no constitución, leyes. Bueno, es muy probable que la alianza Morena, PT y PES pase de los 250 diputados. Su mínimo es 236 y su máximo 298. Tiene 80% de probabilidades de tener mayoría. Entonces, si gana Andrés Manuel con estos porcentajes, se podría llevar la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores, para quien no sepa, son 128 y con 65 senadores tienen mayoría. Bueno, también la alianza de Morena va a ir de 51 a 73 senadores. Tiene 64% de probabilidades de tener mayoría. Entonces, es probable que si López Obrador gana con lo que hoy tiene, además de la presidencia, tenga mayoría en las dos cámaras, lo cual no se logra desde el 94. Desde el 94 no llega ningún presidente con mayoría. Sería la primera vez en 24 años que alguien lo logra. Les voy a platicar rápidamente para quien se interese cuáles eran las estrategias de los 5 equipos de campaña. Miren, cuando empezó López Obrador el 30 de marzo, su estrategia fue muy clara. Él trató de generar, López Obrador, la inevitabilidad del triunfo. Que ya dieran por hecho que ganó. Eso que hoy se dice que ya ganó, él trató de crear eso. Y para hacerlo, no pelaba a los demás. Fox lo criticaba, amor y paz. Vargas Llosa lo criticaba, amor y paz. Calderón lo criticaba, amor y paz, no me voy a enganchar. Y él lo que hacía es, yo ya gané, voten por mis diputados, por mis senadores, voten por mis gobernadores, porque yo ya gané. Su estrategia era dejar en la cabeza de la gente que ya no había de otra, que él ganó. Esa era su estrategia y lo ha conseguido. Y su táctica fue no hacerle caso a los demás, no le contesta a nadie. Esa era la estrategia de Andrés Manuel. La estrategia de Anaya desde el principio fue tratar de quitarse a Mitt de encima. Y su discurso desde su primer día fue: el PRI ya quedó en un lejano tercer lugar, el PRI ya se va y hay dos cambios, el cambio bueno y el cambio malo. Toda su estrategia era quitarse al PRI para poner una dicotomía del cambio él o el cambio López Obrador. Y para eso plantea dos caminos, esa fue la estrategia de Anaya. La estrategia de Mitt fue que su honestidad tapara al PRI, que él sirviera de escudo a todo el mal gobierno y a la corrupción del PRI. O sea, pusieron un candidato honesto, buen hombre, decente, eficiente, es un buen candidato, es una buena persona. O sea, de hecho yo creo que como persona es el mejor de los 5, es una buena persona y que él sirviera para tapar al PRI. Esa fue. Y entonces él planteaba campaña de candidatos. Yo mero, yo soy, yo hago, yo he hecho. No hablaba del PRI. Esa fue la estrategia de Mitt. Margarita todavía tuvo estrategia, alguna vez tuvo estrategia, aunque no aparecía. Pero miren, era ir por minorías. Pobrecita yo, no tengo spot, no tengo dinero, pobrecita. O sea, tratar un poco de generar en la lástima, en la débil, tratar de generar simpatías. Eso es ir por minorías. Y era mostrar la inequidad de la competencia. El Bronco, su estrategia B, disputar segmentos de López Obrador, segmentos enojados. Los partidos roban, todos son corruptos. Esa era la estrategia del Bronco y para eso tenía que ser disruptivo. Mochar manos, preparatorias militarizadas, pena de muerte. Tenía que disputar a la gente enojada. Esa fue la estrategia. Traía más láminas de esto semana por semana cómo cambiaban, pero no tengo mucho tiempo. Participación electoral. Esta es la historia de la participación electoral en México en las elecciones federales. Es el porcentaje de gente que ha votado. Si se fijan, este es el voto para diputado. Y cuando hay presidentes, este ha sido el voto. Mi estimación es que va a votar más del 66%. Si eso se cumple, vamos a tener 60 millones de personas votando. Lo máximo que se ha logrado era 50. Vamos a tener 60 millones. Si se cumple y el porcentaje que López Obrador trae hoy, López Obrador estaría acercándose a los 30 millones de votos, que nadie se ha acercado. Peña Nieto sacó 19, nadie ha pasado de 20, y él estaría acercándose casi a los 30. Sería el presidente más votado. ¿Qué viene este año? ¿Qué hemos recibido? Miren,
Todo lo que ustedes han recibido, me les voy a pedir otra vez que alcen la mano. El día de hoy, ¿quién ha recibido en su celular algún mensaje, meme o video político? ¿Se fijan? Bueno, ahora, el día de hoy, ¿quién ha enviado o reenviado un mensaje, meme político? Si se fijan, los spots no sirven para nada. Ahí está la campaña. Esa es la campaña. Si se acuerdan de spots, a lo mejor se acuerdan del niño Yogui o de algo de Nueva Alianza, pero los spots no sirven para nada. Ya la tele, ya la comunicación está aquí, la comunicación está en su celular, la tecnología ya nos alcanzó y nos rebasó, ¿no? Bienvenidos a un mundo conectado. Y entonces, ¿qué es lo que nos esperan? Miren, hay dos mensajes básicos que ustedes están recibiendo. Un mensaje que dice que todos los partidos, todos los políticos son culpables de todos los problemas que ustedes tienen. Ese mensaje trata de generarles coraje hacia el gobierno, coraje hacia los partidos tradicionales. Y hay otro mensaje que les dice que si te equivocas, México puede ser como Venezuela. Ese mensaje trata de generarles miedo. La campaña trata de generar dos sentimientos: coraje contra miedo. Esa es la campaña. No virtudes de los candidatos ni propuestas. Las propuestas no sirven para nada. De hecho, en los debates se hicieron muchas propuestas y estoy seguro que usted no se acuerda de ninguna. Del primer debate se acuerdan de la ponchada de manos, del segundo debate se acuerdan de la cartera, se acuerdan de Ricky Canallín, o sea, pero no se acuerdan de qué propusieron, porque las propuestas no sirven. Es generarte coraje o generarte miedo. Esto, por ejemplo, de un lado tratan de generarte el coraje contra el sistema, del otro lado el miedo. De un lado, de arriba, el coraje. Todos son lo mismo, todos son el sistema, enójate con todos. Abajo el miedo. En Estados Unidos eso fue igualito. Del lado izquierdo era la campaña de Trump. Todos los males que vivimos es culpa de los políticos. Del lado derecho era la campaña de Hillary. Trump puede ser un Hitler, puede ser un Mussolini, puede ser un Castro. Era igualita, generarte campaña de miedo y campaña de coraje. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a aguantar esto? ¿Hasta dónde nos vamos a dividir nosotros? Muchos de ustedes tienen coraje. Miren, les voy a platicar cómo está el mundo, cómo está México. La parte de arriba de la pirámide tiene coraje, pero tiene más miedo que coraje. Esto puede ser Venezuela. Entonces sí me da coraje la impunidad, me da coraje el gobierno, me da coraje la narco, me da coraje todo lo que está pasando. Pero ay, qué miedo, esto va a ser Venezuela. Eso es, la parte media tiene miedo, pero tiene más coraje. Sí le da miedo que algo pueda pasar, pero está más enojada porque ha perdido cosas, no puede dejar salir a sus hijos a la calle, lo han asaltado en el camión. O sea, tiene miedo, pero tiene más coraje. Y la parte de base de México está necesitada de una esperanza. La parte de abajo, que es a los que va la campaña, están necesitados de una esperanza. Y el que ha generado la esperanza es López Obrador. Y por eso va arriba, porque se ha adueñado de la clase media y de la clase baja. De hecho, la población que más lo apoya es la población más escolarizada del país. Los jóvenes lo apoyan y los más escolarizados. México tiene cosas buenas, debemos estar enojados. Miren, solamente les voy a platicar 4 cosas de México, nada más 4. Primero, el hecho de que yo esté aquí es que en el fondo ustedes piensan que el próximo presidente va a ser el que tenga más votos. Eso en otros países no pasa. Eso se llama democracia. El que todavía nosotros podamos ir a una urna y elegir a quién gobierna, no pasa en Cuba. Y por último, querramos o no, el próximo presidente se va a parar en 12 reformas, que cambiaron este país. Va a llegar con una reforma energética, una reforma en telecomunicaciones, con reforma en penal, con reforma financiera, con muchas reformas que ningún presidente había tenido y que eran necesarias. Tenemos el cimiento, la población, las leyes,
la economía y el comprador. Ahí está México. O sea, sí hay algo por qué luchar, sí hay algo que defender de México. Miren, inversión extranjera, lo máximo que se había tenido. Reservas internacionales, nunca habíamos tenido tantas. El crecimiento económico, nos guste o no nos guste, en este sexenio ha crecido 2.8, que es mayor al de la mayoría de los países. O sea, no es como para estar llorando de que qué mal estamos en México. Estas son las 12 reformas que dice el presidente y dice el gobierno que ha hecho. Si yo los encuestara a ustedes, que de repente me da por encuestar, sobre cuál es la reforma más importante, a lo mejor ustedes me contestan lo que la publicidad ha dicho, que la más importante es la reforma energética. No, falso. La reforma más importante de esta, por mucho, es la reforma anticorrupción. Ninguna reforma va a servir ninguna si mantenemos la corrupción que hay hoy. O sea, apoyemos con todo cualquier medida anticorrupción. Peleemos para que el fiscal sea un fiscal autónomo, que no lo maneje el gobierno. Esa es la única forma de que el país cambie. Que cambiemos en el aspecto de la corrupción. Si quitamos eso, el país tiene para crecer un chorro. Gobierne quien gobierne. Consejo: aprovechen que hay democracia en México. Aprovechen que pueden hablar. Aprovechen que pueden platicar. Vivan la democracia. Platiquen con su familia, con sus amigos, traten de convencerlos por qué votar, díganles por qué es mejor votar por como ustedes creen, todo lo que quieran. Aprovechen que hay democracia y que hay libertad de expresión y vivan la elección. Si su candidato va a su colonia, vayan a verlo y cuestionenle. Pregúntenle su partido, su pasado, su propuesta, pregúntenle su vida personal. Vivan la democracia, pero toleren pensamientos distintos. Acepten platicar con gente que piensa distinto de ustedes. Votar distinto no nos hace enemigos. Pensar distinto no nos hace enemigos. Huyan del país en donde todos pensemos igual. Decía Einstein que una reunión en donde todos pensaban igual es una reunión perdida. Y es cierto, donde aprendes es cuando platicas con gente que piensa distinto. Acepten platicar sin enojarse con gente distinta. Miren, piensen nada más, una señora que se levanta a las 4 de la mañana, toma el camión de su pueblo, se duerme en el camión y todo para llegar a las 7 de la mañana y darle un jugo de naranja a su patrón. ¿Por qué va a votar igual que su patrón? Viven mundos distintos, realidades distintos, pero no son enemigos. No son enemigos, simplemente viven realidades distintas. Entonces, acepten que no somos enemigos por votar distinto. 3, voten, no dejen de votar y promuevan que todos votemos. Esa es una responsabilidad de democracia. Votemos, no importa por quien quieran, pero voten. Y por último, exijamos que el que gobierne, gobierne para todos. No hay frase más antidemocrática que esa de no es mi presidente, yo no voté por él. El presidente que sea va a ser presidente de todos nosotros, no importa por quién votemos, y así pidamos que gobierne para todos. Como manera de conclusión, miren, les voy a dibujar en su mente, voy a tratar de dibujar en su mente 3 escenas. Escena 1. Escena 1, Mediterráneo. Barcas de sirios huyendo de la masacre que les están dando en Siria. Van, a veces la barcaza se voltea, se mueren, a veces llega a Europa y de Europa los reciben a veces a patadas, los meten en campos de concentración, en campos de aislamiento, y los países diciendo yo ya no voy a aceptar a ninguno porque puede venir un terrorista. Pobre gente que está huyendo de la barbarie, y nosotros desde aquí decimos qué intolerancia que no los deja. Escena 2, Venezuela. Estudiantes salen a la calle a manifestarse en contra del régimen de Maduro y el gorila de Maduro los manda a matar. Les dispara y los mata por pensar distinto. Y nosotros desde aquí decimos qué intolerancia. Escena 3, reciente. Niños enjaulados en Estados Unidos. Niños enjaulados por una forma de pensar xenófoba,
o si quieren racista, o lo que le quieran decir, están niños enjaulados. Y nosotros desde aquí decimos qué inhumano y qué intolerante. Bueno, todo está perfecto que piensen así, pero es contradictorio estar pidiendo tolerancia en el mundo y no ser tolerantes nosotros. Empecemos siendo tolerantes nosotros. Toleremos formas de pensar distintas. No ofendamos al que piensa distinto. Tiene sus razones para pensar como piensa. Empecemos abrazando a los mexicanos por ser mexicanos. No pidamos en el mundo que pasen cosas si no estamos dispuestos a que pasen en México. Ese es un consejo, porque se nos vienen tiempos de polarización. No dividamos más el país, ya hay mucha violencia. Conclusiones, a manera de escritos. Primero, pase lo que pase en México, pase lo que pase, gane López Obrador o no, el 2018 es otro país. Ya cambiamos este país. Pase lo que pase, no importa si gana o no gana, pase lo que pase, a partir de julio vivimos otro país, otros gobiernos estatales, otros congresos, otra forma de hacer política en México. Entonces, estemos preparados para el cambio. El cambio no es nada más en México. Vean el mundo, volteen a ver que esta ola que está pasando en México era una ola que se veía venir. ¿Cuál es hoy en Centroamérica? Todo se llama anticorrupción. El Salvador tiene 3 expresidentes presos, Guatemala 2, tiene Honduras ahí, presidentes presos. Toda la ola en Centroamérica es una ola anticorrupción, es una ola que se nos está viniendo. Entonces, el cambio no es solo México, es mundial lo que está pasando. Vean España, o sea, España, la clase del rey, la familia del rey presa. O sea, está pasando en todo el mundo. El cambio no es nada más político, el cambio es social y tiene que ver con tecnología. Las redes sociales, sin las redes sociales no se puede explicar nada de lo que hoy está pasando. El cambio, miren, en 2006 había en México 1 millón de smartphones. La toma de reforma de 2006 no hubiera sido toma de reforma. Hoy hay 103 millones de smartphones. En 2006 acababa de nacer Twitter en marzo. Hoy Twitter está maduro en términos de comunicación. Pregúntenle a Trump cómo se comunica. O sea, este mundo ya cambió y el cambio es social, es político y tiene que ver con los cambios tecnológicos que está viviendo el mundo. México es mucho más grande que el gobierno. No estemos pensando que México se va a acabar. O sea, México estamos trabajando todos nosotros. Miren, si gana López Obrador, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes? Trabajar. Y si pierde, trabajar. ¿Cuál es la diferencia? A trabajar. Iba a decir otra mala palabra, perdón. A trabajar. No, o sea, no nos queda de otra. Vamos a trabajar y los gobernantes van a ir y van a venir, pero nosotros nos vamos a quedar. Entonces, ojo, no estemos ni asustados ni esperanzados a que se va a acabar la corrupción. Eso depende de nosotros. Por último, pues no queda. Bienvenidos a un mundo conectado. Esto ya cambió. Muchas gracias.